No es mi intención caer en un cliché, pero no me equivoco si digo que en toda familia siempre hay algún pariente adinerado, ya sea porque tienen buen trabajo, que son profesionales, o porque una vez acertaron la quiniela y supieron administrar bien el dinero. Todos tenemos un pariente que es un profesor de química y que le detectan cáncer y decide usar su último año de vida para amasar una fortuna cocinando metanfetamina con un poder adquisitivo que destaca del resto del grupo familiar y, por supuesto, despierta celos, rumores o conjeturas de cómo hicieron la plata. En el caso de mi familia, los adinerados eran los tíos por parte de mi madre. Rubén y Leticia no eran ricos, pero vivían mejor que nosotros, que tampoco éramos un punto de referencia como para comparar con nadie. La única vez que tiramos un colchón fue porque se incendió, y aún así mi viejo insistió en que si no dormíamos muy sobre lo quemado, podríamos descansar bien, aunque mamá se puso firme con la decisión y compró otro colchón, ya que había cobrado el aguinaldo. Desde que tengo uso de memoria, mis tíos siempre tuvieron ingresos interesantes, aunque nadie en la familia sabía bien a qué se dedicaba el tío Rubén. «¿Tienen negocios inmobiliarios?», decía mi mamá cuando alguien le preguntaba. No había resentimiento en su voz cuando hablaba de la situación financiera de los tíos, y no es que fuera un tema muy recurrente en casa, pero cuando llegaba alguna postal de alguna parte del mundo, o cuando llamaban por teléfono para preguntar cómo estábamos y surgía en una conversación, ella siempre decía lo mismo: «¿Tienen negocios inmobiliarios?», y fin del tema. Una bonita tarde de septiembre del año de 1993, llegó a la casa de mis primos la primera computadora, con todo lo que eso significaba. No era un electrodoméstico o un televisor, simplemente. Era un nuevo símbolo de estatus social y una oportunidad para que los tíos nos hicieran sentir unos miserables una vez más. Eso decía papá, que supuestamente no era resentido. El mundo, por aquella época, se dividía en los que tenían computadora y los que no. Yo era el más chico de mis hermanos y por eso era el que más tiempo pasaba con los primos, los hijos de Rubén y Leticia. En el momento en que transcurrió esta historia, Ana tenía 16 años y ya conocía Disney. Mi primo Sebastián tenía 14 y se manejaba en los aeropuertos como si fuera el patio de su casa. Yo tenía 12 y para ese entonces, la única vez que salí de mi pueblo fue con mi mamá a reconocer el cuerpo de un señor que podría ser mi abuelo. A este lo había atropellado un camión de Coca-Cola. Resultó que no era mi abuelo, pero igual mi mamá me hizo ver el cadáver del pobre hombre. Un día estábamos con mi primo jugando a la pelota y escuchamos un grito. «¡Leticia! ¡No encuentro la ñ!». «Mira bien, porque tiene que estar ahí, Rubén. Estoy cocinando, no jodas». «No trajo la ñ el teclado». «Hay 80 millones de chinos haciendo 80 millones de computadores y justo el teclado de la tuya no trajo la ñ». «Ah, sí, está acá. Está acá. Pero hay otros teclados que no tienen ñ». «¿Vos decís que hay teclados que no traen ñ?». «Sí, hay un montón que viene fallado». «Y si vos lo decís, te creo». A mi edad tomé nota de algo fundamental, y que era parte del misterio que envolvía a los tíos. Creían todo lo que decía el otro sin cuestionarse nada. O se hacían los boludos mutuamente, como aquellas personas que usan la disociación para seguir amando a sus parejas por más que se encarguen del tráfico de órganos de bebés. Creo que este no era el caso. Entendí que la negación era moneda corriente en esa familia. Nunca comprendí esa costumbre de ocultar la verdad con situaciones evidentes, aunque estén frente a sus ojos, pero así lo hacían siempre. «Leticia, ¿vos chocaste el auto?», preguntó en otra ocasión mi tío, enojado. «No, ya estaba así». Se excusó ella sin un gesto en la cara. «No recuerdo haber comprado un 0 kilómetro con la puerta hundida, el parabrisas roto y el motor largando humo». «¿No lo recordás?». «Pero es así. Si vos lo decís». Esa charla la tuvieron delante mío y no lo podía creer. ¿Cómo era posible? Era confianza, negación, un pacto para no hablar de cosas incómodas. Yo creo que todo eso junto, y aunque parezca mentira para ambos, ese pacto tácito funcionaba a la perfección. No eran personas malas, ni mucho menos. De hecho, se esforzaban bastante cuando mi vieja los invitaba a comer un asado para no sentir un poco de asco, cuando mi papá le ponía ganas para parecer más desagradable y se paseaba por la casa en un slip agujereado, eructando y rascándose, fingiendo que no había oído llegar a la familia que venía a compartir con nosotros un asado. Asado que, por supuesto, pagaban ellos.
traían gaseosas de marcas que mis hermanos y yo habíamos visto en películas, cosas saladas, que con el tiempo me enteré que se llamaban snacks, y que por nuestra condición económica eran prohibitivas para nosotros, a menos que sea para festejar un cumpleaños. Pero ellos las compartían con cariño. Aún así, siempre había un halo de misterio alrededor del núcleo familiar. Era como si los 4 fueran, además de ser miembros de la misma familia, miembros de un mismo clan o secta o, como para no condicionar al lector, un mismo equipo. La cuestión es que era una familia unida y hermética. Con el paso del tiempo, y ya analizándolo desde otra perspectiva, no solo era la plata y cómo la conseguían lo que me llamaba la atención, porque a todas luces era evidente que no tenían ningún negocio inmobiliario, y a medida que fui creciendo, noté cómo el discurso de mi mamá sobre mis tíos fue cambiando. Pasó del negocio inmobiliario a invertir en la bolsa, hasta que finalmente ya ni respondía por el dinero ajeno. Era esa comunión la que los hacía más llamativos. La tarde del susto empezó de manera apacible. Ana, Sebastián y yo estábamos jugando en la puerta de su casa. Era esa época rara en la que los niños todavía jugaban juntos, incluso cuando ya no tenían edad de jugar. Se estacionó en la vereda el auto más largo que había visto en mi vida. Con el tiempo me enteré que se llamaba limusina. El vehículo despertó la curiosidad de los vecinos. Bajó el chofer y abrió la puerta de atrás. Descendió un hombre enorme, canoso, de gafas oscuras con un sobre todo marrón y sombrero negro. Cuando mis primos lo vieron se quedaron paralizados. Inmediatamente aparecieron mis tíos, lo saludaron como con temor y se pusieron a conversar casi en tono confidente. En un momento determinado hicieron silencio y miraron hacia donde estábamos los 3. Entonces el señor señaló a Sebastián. «A él me lo llevo completo», dijo. «Y de ella solo quiero la mano derecha». Mi primo se subió al auto con un gesto de angustia y sin saludarme. Mi tía fue con mi prima para dentro de la casa. Al rato escuché un grito seco. Y 2 minutos más tarde apareció la tía con una hielera que le dio al hombre. Este la tomó, se subió al auto y se fueron. Esa fue la última vez que vi a mi primo. «¿Qué pasó, tía? ¿A dónde se fue Sebastián?», pregunté desorientado. «¿Qué Sebastián?», dijo mi tía. «Seba. Sebastián, tu hijo». «Yo no tengo ningún hijo», respondió con la mirada perdida. Ana apareció 1 minuto más tarde con la cara roja de llorar y con una venda llena de sangre. «Ana, ¿qué te pasó?». «¿Qué me pasó? ¿Dónde?». «En tu mano derecha». Nunca tuve mano derecha.